esta última jornada y lo hacemos con la 14ª sesión de este Congreso, titulada La función notarial y el asesoramiento financiero. Y para ella contamos con don Antonio Chávez, notario de Málaga, al que agradecemos que esté aquí esta mañana con nosotros. Pues, don Antonio, cuando usted quiera. Hola, muy buenas a todos. Muchas gracias por contar con el notariado en unas jornadas como esta sobre temas financieros y de educación financiera. Lástima que os voy a pillar un poquillo cansados porque ya lleváis 2 jornadas y yo soy el penúltimo, pero vamos a ver si intentamos que no os aburra del todo. Lo primero, también felicitar a todas las entidades que participan en este proyecto ya que va teniendo cierta tradición, que es el de Edufinet, porque la educación financiera en general es de una importancia vital. Bueno, he visto hace poco un artículo de don José Manuel Domínguez Martínez donde destacaba en Funcas la importancia de la cultura financiera como competencia básica en el siglo XXI, si no lo fue desde siempre, y se ha destacado como una de las causas, si bien no la principal, pero que coadyuvó a la última gran crisis que hemos tenido en el ámbito financiero en los años 2008, 2009 y siguientes. Por tanto, felicitar todas estas y poner de manifiesto que quizás se nota a veces una falta de colaboración también en el ámbito público en realizar labores de fomento de la educación financiera. El artículo 51 de la Constitución nos avisa de la obligación de los poderes en materia de información y educación, y en general también las leyes en el ámbito financiero, como puede ser la última e importante que luego tendremos ocasión de referirnos, que es la 5/2019 sobre el tema de crédito inmobiliario, la conocida como LCI, pues insiste también en esa importancia de la labor de educación financiera. ¿Por qué? ¿Por qué la educación financiera es importante? Bueno, en general, cualquier persona se dedique a lo que se dedique, sea licenciado, diplomado, se dedique a una actuación de profesional de otro tipo, va a realizar a lo largo de su vida una serie de actividades y de actos que tienen una importancia o repercusión financiera, y es lógico acceder a ellos con unos mínimos conocimientos. Nadie tiene por qué ser experto, lógicamente, para eso están en el mercado los servicios correspondientes, pero sí que unos conocimientos básicos. Simplemente, a modo de ejemplo, pues bueno, os puedo poner, siempre alguien se va a comprar un coche en un momento determinado, puede tener dinero o no, necesitará de financiación y irá a obtener un préstamo. El paso siguiente normalmente es pues comprarse una casa. Bueno, hay una decisión económica previa de alquilar o comprar, y si compras, lo más normal es que no dispongas. Si dispones del dinero, eres un afortunado si no tienes que acudir a la financiación, pero lo más normal es que tengas que acudir a un préstamo, a una entidad bancaria, y poder tener unos ciertos conocimientos sobre la materia. De la misma manera, vas a utilizar una tarjeta y, bueno, pues mucha gente no conoce la diferencia, y yo lo veo en la práctica, entre una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, la figura del revolving, etcétera. Y son conceptos bastante básicos, es decir, no hace falta ser un economista o demás para que tengas o dispongas de estas figuras en la práctica. Si ya te dedicas a la empresa o eres la terminología moderna, un emprendedor, pues ya ni te cuento, porque lo más normal será que tengas una póliza de crédito para financiar tus desfases de tesorería. Es posible que tengas que hacer algún leasing, algún confirming, algún factoring, figuras que bueno, nos suenan raro, pero que son en la realidad de los empresarios muy frecuentes. Y pues tendrás que pedir algún aval, que os parezca raro, pues muchas veces cuando vais a un bar a pedir y nos tomamos una caña de cerveza y veis el típico grifo, pues muchas veces las empresas que sirven la cerveza y que proveen a los bares y restaurantes del típico barril y del sistema para las cañas, pues les piden un aval para garantizar que esos materiales van a estar en buenas condiciones en caso de devolución, y igualmente garantizar el pago de los suministros. En su día también hubo conciertos de los transportistas con compañías de suministro de
de combustible, por el cual pues podían recargar sus camiones y vehículos en las gasolineras y pagaban con una serie de tarjetas al final, pero les obligaban también a hacer avales bancarios. Bueno, los que hay gente aquí que conozco que estuvieron en la red de oficinas y saben perfectamente que todo esto forma parte de la realidad diaria de una persona, ya sea empresario o emprendedor, ya no lo sea. En general se aprecia cierto, y esto es un tema también en el ámbito jurídico, cierto, digamos que, no voy a decir desprecio, pero sí cierta indiferencia a los temas económicos y jurídicos, ¿no? Parece que la economía queda reducida a los grandes conceptos de macroeconomía, cuando hablan de inflación, del PIB, del déficit, de la estanflación, conceptos que se nos escapan a la gente del día a día. Y en el ámbito jurídico pasa lo mismo. Parece que el derecho se reduce a los temas judiciales, a las demandas y tal. Y nos olvidamos de que en el día a día hacemos una cantidad de actos de repercusión jurídica y económica que nos pasan desapercibidos. Es decir, cuando nos levantamos por la mañana y lo primero que hacemos es darle al interruptor de la luz, eso es porque tenemos un contrato de suministro con una compañía eléctrica. Si luego nos preparamos un café, pues seguramente será también con la misma compañía, o tendremos una con el gas y así pues con el agua, y así cuando salimos y cogemos el autobús o el billete de tren o un taxi, etcétera, etcétera, pagamos nuestro desayuno. Todo eso son pequeños actos microeconómicos y microjurídicos que el 99,9% del ámbito jurídico se desarrolla en condiciones de normalidad. Es decir, no vamos planteando pleitos todos los días sobre todos estos temas, sino que se desarrollan en un ámbito social pacífico, y a veces reducimos lo jurídico a lo contencioso, a la situación patológica cuando hay un enfrentamiento. Centrando un poco el tema para que veáis el tema del notario. El notario llega a veces a situaciones económicas ya decididas. Es decir, cuando tú ya has decidido comprar el vehículo y financiarlo, pues bueno, ya no influyes en la toma de decisión. Simplemente informas, explicas el préstamo y ya está. Lo mismo en el caso de la casa. La compra de la casa tiene una decisión económica previa importante, que es vivo en alquiler, vivo en propiedad, y creo que en algunas veces, si no recuerdo mal, en alguno de los cursos anteriores de Dufinet, hubo ponencias sobre estos temas y sobre qué era mejor y cuál era la posibilidad, y que, bueno, a mi modo de ver, dependerá mucho de la situación en la que te encuentres en cada momento. El contacto notarial con la vida económica se produce sobre todo en el ámbito patrimonial, es decir, pues todo lo que es la compra de la vivienda, el tema societario, el tema hereditario tiene repercusiones económicas. También tenemos un contacto con el ámbito económico, pero más casi financiero, matemático-financiero, y en una función que a veces se desconoce, y es que cuando se reclama una deuda por impago y esa deuda no está determinada la liquidez de la misma, es decir, cuál es el importe, cuando se habla de liquidez, cuál es el importe exacto que se va a reclamar, pues necesitamos que se haga una determinación de esa liquidez, que normalmente se prevé en el contrato que lo haga unilateralmente la entidad de crédito, pero exige un segundo control que hace, en este caso, el notario, para comprobar que efectivamente esa liquidación de la deuda se ha realizado conforme a lo pactado y, por tanto, está bien hecho el cálculo. De hecho, en el programa de oposiciones de notarías tenemos ya, desde que se ha integrado también con el cuerpo de corredores de comercio, que somos un cuerpo único, pues un apartado en el último examen sobre matemática financiera. No es un conocimiento de un profesional, digamos, a tope, digamos, de conocimiento, pero sí que de conocimientos importantes para poder realizar esa labor. Estoy hablando siempre, y quiero hacer un pequeño inciso, del notario en España y un poco en la mayoría de los países de Europa, ¿vale? La profesión notarial, tal y como la conocéis aquí en España, como la conocemos, con una tradición histórica y un funcionamiento de muchos años, no es el único sistema. Un poco para que os situéis, en el ámbito anglosajón el funcionamiento es un tanto diferente, e incluso dentro del ámbito anglosajón hay bastantes diferencias en el funcionamiento entre lo que es el
lo que podría ser, digamos, la parte del Reino Unido, lo que son la parte de los Estados Unidos. Allí se opta más por un sistema de seguridad más reparadora que preventiva y entonces, bueno, cuando vas a adquirir una propiedad, pues te pones en manos de un abogado que te examina todo y se hace normalmente también en algunos ámbitos el seguro de títulos, ¿no? Porque no hay ninguna seguridad absoluta 100% en la propiedad y en la ausencia de vicios en la transmisión. Entonces acude a la figura del seguro que aquí también tienes, porque el sistema español te asegura el bien en sí y si falla el sistema, pues también vas a tener en último término también una actuación de responsabilidad civil, aunque el fallo también es difícil porque, como sabéis, el registro de la propiedad protege al que adquiere confiado en su publicidad. El notario realiza una labor de asesoramiento que muchas personas desconocen, sobre todo en las ciudades. Yo que he tenido la suerte de ser notario, ahora la gente joven ya entra directamente en las ciudades porque el sistema notarial ha cambiado un poquillo. Y sobre todo también la realidad social española. Cuando yo aprobé llegar a Barcelona era estar de 20 años en la carrera o hacer unas oposiciones restringidas y ahora prácticamente Barcelona te llega con el título y te vas a Barcelona de primeras. Entonces ha cambiado un poco esta situación, pero yo he tenido la suerte de llevar la carrera más clásica y empecé en los pueblos y la labor en los pueblos es muy agradecida porque realmente el ciudadano en los pueblos te viene a ti desde la fase inicial hasta la fase final y te viene a aconsejar o pedir consejos sobre las cosas más variopintas, no solo lo que es a veces el propio y típico contrato o ámbito notarial. Centrándonos ya en lo que es la función un poco uniforme, el asesoramiento notarial se produce en distintos ámbitos. No voy a entrar en el ámbito personal, aunque sí os recuerdo que hay muchísimas cosas que pueden ser de importancia en el futuro para vosotros que se hacen en notaría. Ya, pues por ejemplo, el tema el que está tan de moda desde hace un par de años por la ley nueva, en tema de medidas de apoyo, pues todas las disposiciones que hay para designar uno mismo un curador para el caso de que tuviese una situación en la que no pueda valerse por sí mismo en el ejercicio de la capacidad o otorgar un poder a personas de su confianza para que incluso en esa situación o para esa concreta situación de falta de actuación propia por alguna enfermedad o algún accidente o lo que sea, pues que puedas designar a esa persona de forma preventiva. Fijaos cómo han evolucionado las cosas, es decir, este tema de designar a una persona para el caso de que yo pierda mi juicio y me represente. En un congreso hace muchos años decía una persona que lo propuso y que le habían dicho que era una locura, que si alguien quería prever algo para cuando le faltaba juicio es que ya no estaba muy en su sano juicio en ese momento, entonces que había que rechazar ese tipo de disposiciones. Hemos pasado a una situación totalmente distinta donde se hace prevalecer la voluntad que uno tiene para designar ese tipo de previsiones. Bueno, no os digo nada, pues bueno, el testamento que tanta tradición tiene, que aunque tenga carácter patrimonial y efectos lo tiene para otros, porque tú ya cuando produce efectos pues no vas a ver ningún beneficio directo o indirecto de ello, en principio. Y, por supuesto, también reconocimientos de hijos, etcétera, etcétera. Hay muchos ámbitos en el ámbito personal. Ahora también podemos hacer matrimonios, también podemos divorciar bajo determinadas circunstancias, que también lleva sus implicaciones patrimoniales. Pero en el ámbito patrimonial, sobre todo, vamos a, como os había anticipado antes, todo el tema de la contratación bancaria, por supuesto, el tema de las compraventas, que van normalmente ligadas a la contratación bancaria, con hipoteca, con préstamo hipotecario, todo el tema societario y también tiene ciertas repercusiones en los temas hereditarios. Un poco en esencia, para que veáis, el artículo del reglamento dice que el notario redactará el instrumento público conforme a la voluntad común de los otorgantes, que deberá indagar, interpretar y adecuar al ordenamiento jurídico e informará del valor y alcance de la redacción. Es decir, esto es a veces la cuestión más difícil, es decir, cuando una persona llega a la notaría no te dice yo quiero hacer una venta con precio aplazado y garantizarlo con condición resolutoria, o te dice quiero hacer heredero a mi hijo, pero para cuando no esté, si no tiene hijos, que vaya a tal persona. No, tienes que, te dice las cosas esenciales, pero no te dice los términos jurídicos y, por tanto, esa voluntad la tienes que traspasar a términos jurídicos e intentar prever los problemas que en esa situación concreta se van a producir para tratar de dejar soluciones que lo eviten. Además, en el ámbito de las redacciones con arreglo a minuta, es decir, la minuta es cuando una de las partes contratantes aporta una redacción ya del contrato y entonces hay que expresarlo.
y de qué parte viene, porque luego va a ser importante en caso de que haya un conflicto. Tanto el Código Civil como las leyes sobre consumidores y condiciones generales nos dicen que la interpretación de cláusulas oscuras no va a favorecer a la parte que ha excursionado la oscuridad o al profesional en caso de que sea un profesional de la contratación bajo condiciones generales. También deberá en las pólizas, pues bueno, comprobar las condiciones generales de la contratación, pero es una actitud de asesoramiento que se activa. Y así el último párrafo del 147 nos dice que sin mengua de la imparcialidad, es decir, tratando de no perder la imparcialidad, el notario insistirá en informar a una de las partes de las cláusulas propuestas por la otra, comprobará que no hay condiciones generales nulas, declaradas nulas e inscritas en el registro de condiciones generales y prestará asistencia especial al otorgante, al contratante necesitado de ella. Bueno, como veis aquí, traduce la asimetría informativa, que yo quiero incluso ya remarcar diciendo que más que asimetría ya es polarización informativa, es decir, la diferencia de información que hay entre pues lo que pueda ser una entidad financiera, una entidad de seguros o un despacho profesional, una promotora que tenga un despacho profesional potente y la persona de la calle que va a contar probablemente con el único asesoramiento en ese momento, que es la figura del notario. Por eso esa especial referencia. También, bueno, en materia de consumidores, deberá velar por el respeto básico a derechos de consumidores y usuarios, que hace referencia básica y fundamentalmente al tema de cláusulas abusivas y el tema de la redacción clara de las labores en el contrato, sin perjuicio luego de lo que veremos, que ahora en un ratillo vamos a ver la presentación de lo que es lo específico del préstamo hipotecario tras la ley de 2019 de créditos, la ley de crédito inmobiliario. En muchas ocasiones también hay un asesoramiento fiscal en temas de economías de opción. Es decir, hay muchas veces que puedes hacer la misma cosa por dos vías. Hay veces que está clara la vía porque te dicen, no, esto es tal cosa, pero otras veces pues se puede hacer lo mismo y el coste fiscal no es el mismo. Entonces, pues bueno, por ponernos un ejemplo muy de práctica, cuando dos personas tienen un bien en copropiedad y tenemos mitad y mitad y han decidido que se lo quede uno, se puede hacer una compraventa de una mitad indivisa, de una cuota, que eso liquida un impuesto del 7%, aquí en Andalucía, incluso en algunas comunidades al 10%, o se puede hacer por una figura que es la extinción de condominio, por la cual la tributación es al 1,2%, incluso en otras comunidades autónomas un poquito más, el 1,5%, Madrid 0,75%, es decir, como veis, hay un ahorro fiscal importante. También hay a veces ahorros fiscales derivados de la opción documental. Hay determinados contratos que se pueden hacer en póliza y la póliza no está sujeta a un impuesto que se llama el de datos jurídicos documentados. Recuerdo en mi estancia en Mallorca que unos pescadores que compraban un buque que en aquel entonces para pesca, que en aquel entonces, estoy hablando de los primeros días del euro, me parece que eran sobre 180 o 200.000 euros, el hacer la hipoteca naval, porque se pueden hipotecar los barcos también, en escritura, pues era en aquel entonces creo que era el 1% el impuesto, y de hacerlo en póliza, pues ese gasto no lo tenías y sin embargo en la escritura, la inscripción era el mismo coste y los efectos ejecutivos de la póliza también eran los mismos que los de la escritura, por tanto no había ningún perjuicio, pero no sabéis lo que me costó convencer a aquel entonces de la situación, porque son operaciones que no se hacen muy a menudo. En materia de condiciones generales, como os decía, bueno, existe un registro, hay ahora obligación para las entidades financieras de inscribir las que utilizan en el ámbito de la ley de crédito inmobiliario, se establece expresamente. Y, como os decía, el aspecto más importante del asesoramiento en este caso, pues bueno, en general siempre es eso, atender a la parte más necesitada de ello, al que tú ves que está más desprotegido y, en general, cuando son dos partes iguales, pues dejar claro todo el alcance, sobre todo en el ámbito civil, qué consecuencias tiene, por ejemplo, si haces una donación de cara a la herencia, si haces una compraventa, pues todos los efectos que tiene, no solo en el momento del pago del precio, sino como consecuencia después vas a tener que pagar unos impuestos y ya toda tu vida, porque una vez que uno es propietario, pues tiene que pagar el IBI, tiene que pagar los gastos de comunidad. Tenía yo un profesor que decía que si nos pensábamos analizar y visto lo que pagabas de IBI, que realmente no eras propietario, sino que eras un inquilino del Estado y que el IBI era el alquiler que pagabas. La verdad es que cuando empiezas a ver el importe de algunos IBI ya empiezas a pensar si realmente no tenía razón el bueno de Pepe Lois. Os decía que un hito fundamental en el ámbito
financiero, que es el que más me ocupa en este caso, porque estamos en una jornada sobre educación financiera, lo ha constituido la Ley de Crédito Inmobiliario de 2019. Fue una ley que, para lo que estamos acostumbrados, tuvo un periodo de 3 meses para que nos habituáramos, porque era un cambio bastante importante. Os digo porque normalmente las leyes, yo me desayuno, lo primero que hago por las mañanas es mirarme el BOE para ver qué sorpresa me encuentro ese día, porque ya no es la primera vez que me han puesto normas que entraban en vigor el mismo día de la publicación. Entonces hay que estar aliquindoy, como dicen por aquí, porque te puede salir cualquier cosa cualquier día en el BOE. En este caso nos dieron un poquito de cuartelillo, 3 meses que tuvimos para que las entidades financieras y nosotros, los notarios y la gente en general, porque también los administradores de fincas y las inmobiliarias, etcétera, todos los que entraban en el proceso tenían que cambiar un poco la forma de actuar. La idea era pasar de un sistema de locura, como fue del 2000 al 2008, donde entraban las operaciones por el fax y por el correo electrónico a las 9 de la mañana y había que firmarlas a las 2 porque resulta que se acababan las arras y podían perder el dinero que habían dado y había que ir a correr y hacer lo que se podía, explicando lo que se podía y razonablemente explicado, pero claro, con mucha prisa, por un sistema de mucha más reflexión, que ahora os explicaré un poquillo cómo va el sistema. Sí que me gustaría ver cómo se ha llegado hasta aquí, es decir, la hipoteca ha sido objeto de muchas críticas, a veces en tertulias la hipoteca es mala, la hipoteca no sé, la hipoteca… No, a ver, vamos a centrarnos un poquillo, es decir, la hipoteca es una garantía en sí, no es ni mala ni buena, para mí es más buena que mala en el caso de ponerme a distinguir. Todo parte de un préstamo, es decir, tú necesitas dinero y solicitas a alguien que te lo deje. En este caso, las entidades bancarias tienen por misión profesional el dejar dinero y eso ya es un avance, Yo soy gallego, no sé si lo habéis notado, a veces se me sale el acentillo de vez en cuando, sobre todo cuando hablo con mi padre y mi hermano, me sale el galleguillo, pero soy gallego y en mi tierra, antes de la generalización de la hipoteca y sobre todo al final del 19, pues era frecuente no acudir al sistema bancario porque tampoco estaba tan desarrollado y acudías al señor, al que tenía dinero en el pueblo. Y había de todo, como casi siempre, gente de corazón que dejaba el dinero y demás, y había gente que eran auténticos usureros en el mal sentido y que además no se acudía a la hipoteca, no. Vendían la finca con un pacto de retroventa, de tal manera que a los 4 años devolvías el dinero y si no lo devolvías se quedaban con la casa. El pacto comisorio a lo bestia, es decir, lo que es la prohibición que en materia de garantías hay, que es que el acreedor se pueda quedar sin pasar por una subasta con el bien hipotecado, para evitar precisamente daños, pues allí se producía. Y luego ya el señor llegaba a los 4 años y se marchaba a América y búscalo tú para pagarle el dinero si lo tenías. Entonces es una forma de garantía con origen, la palabra viene del griego, como algo debajo del cajón, literalmente. El genio de los romanos, como siempre, en el ámbito jurídico desarrolló la figura, en la Edad Media tuvo cierto cauce, pero luego se superó, y ahí su gran éxito, el tema de la falta de publicidad. Es decir, una carga que estaba oculta y es a partir del momento en que se crean los registros de la propiedad o en su fase primera aquí en España las contadurías de hipoteca por una real pragmática de 1768 y luego ya la ley hipotecaria, fijaos que en el siglo XIX, un siglo apasionante desde el punto de vista de lo político, pero que sin embargo sentó las bases, pues fijaos que de finales de las 3 últimas décadas, desde los 1800, fue la ley de registro civil, que permitió la inscripción de todos los actos de nuestra vida a lo largo de todo el territorio nacional, fue el Código Civil, fue la ley de enjuiciamiento civil, fue la ley hipotecaria, con lo cual fue en un montón, previamente las leyes desamortizadoras, con Mendizábal y demás. Fue un siglo que desde el punto de vista de la organización del Estado fue importante en cuanto a muchas leyes de gran calado. La ley hipotecaria era una ley realmente que regulaba gran parte del estatuto territorial, pero que por la importancia de la hipoteca llevó el nombre, es decir, se produjo un poco de esta figura de que predomina la parte en el todo y se llamó ley hipotecaria. A partir de ahí se inscribía y fijaos la diferencia, es decir, cuando tú hacías en la época en que había los Montes de Piedad una garantía y dejabas tu reloj o dejabas tu cadena en prenda, tú no disfrutabas de ese reloj o de esa cadena, la dejabas allí, te dejaban el dinero y cuando devolvías el dinero retomabas tu garantía. Pero mientras tanto tú no disfrutabas del objeto dado en garantía porque lo tenían en prenda. Sin embargo, la hipoteca te permite, gracias a la institución del registro de la propiedad que da publicidad a esa carga, pues tú disfrutas tu casa y la disfrutas como tú quieres, es decir, salvo que
hagas un acto vandálico prácticamente, pues no vas a tener ningún problema y podrás pintar la casa del color que te apetezca, poner los espejos en el lugar que te plazca y no tendrás ningún problema, nadie se meterá contigo porque eres un verdadero propietario, solamente que vas a devolver el dinero y hay una determinada garantía. Esto funcionó relativamente bien, si bien tarde, en los años 60 y 70, si vosotros, no sé, vuestros padres seguramente se acordarán, en la primera gran crecimiento de las ciudades españolas, cuando venía la gente del campo a la ciudad, en los años 60 y 70 sobre todo, en muchas ocasiones no era el banco el que financiaba, sino que era el propio promotor el que vendía y ibas pagando durante los 3-4 años que duraba la construcción y luego durante 3-4 años más había un precio aplazado donde la figura de los años 60, si vosotros vais a los protocolos notariales, era la letra de cambio. Las notarías de los años 60 y 70 vivían de los protestos de las letras de cambio prácticamente, había tomos y tomos enteros de protestos de letras de cambio y era ese promotor que te dejaba pues durante esos 3-4 años después y todavía ahora, cuando mucha gente fallece y ha comprado su vivienda en los años 70 y vienen los hijos a hacer las escrituras, todavía estamos cancelando condiciones resolutorias de esos años por el transcurso del tiempo. Ya fue a partir de los años 80 cuando empezó a coger más auge. Primero era el Banco de España y las cajas de ahorro. No todos los bancos empezaron haciendo hipotecas. Luego ya fue a partir de los años 90 sobre todo se generalizó la utilización de la hipoteca y en este sentido pues también en paralelo también empezó a funcionar a raíz de la Constitución, el artículo 51, la primera ley de consumidores y usuarios del 84, la ley de condiciones generales del 98 y una regulación que hubo de la orden de transparencia en el año 94, donde ya establecía la obligación del notario de establecer una serie de obligaciones del notario más concretas de las que el reglamento notario establecía con carácter general y así, por ejemplo, el artículo 7 de esa orden ya decía que el notario debería comprobar que no había discrepancias entre la oferta que se le había hecho al cliente y lo que se plasmaba en la escritura. En el caso de los tipos fijos había que comprobar los TAEs, en el caso de los variables pues había que explicar un poquillo el sistema y sobre todo advertir, porque eran muy típicas las ofertas en las que el primer año a lo mejor era un 1% de interés y luego era un Euribor más un diferencial. El Euribor estaba al 3, entonces claro, ya el segundo año no iba a ser el 1%, iba a ser el 5 o el 4, entonces habría que advertir o explicar de esa situación. Sin embargo, este sistema que se diseñó a finales de los 90 se mostró, como por lo menos o así lo ha entendido la jurisprudencia de los tribunales, tanto el europeo como en más específico en España, se reveló insuficiente. Lo cierto y verdad es que nacía con algunas limitaciones de base, porque para empezar ya hablaba de que solo se aplicaba a los préstamos para operaciones de 150.000 euros, 25 millones de pesetas, que con el desarrollo que luego se alcanzó en los años 2000 a 2010, ese precio se lo comió en muchas ciudades, gran parte de las propiedades valían más de eso. Por otra parte, era una orden ministerial. La orden ministerial, aunque bueno, los que no sois juristas, es prácticamente dentro del ámbito normativo de lo más bajito de todo de la pirámide. Entonces tenía, si se hubiera hecho a nivel legal, a lo mejor pues podría tener a lo mejor un poquillo más de empaque. Y finalmente, quizás no se llegó a advertir pues toda lo que sacaría el Tribunal de Justicia de Comunidades y el Tribunal Supremo del tema de la redacción clara y que decía de las condiciones que afectaban a la parte fundamental, al precio, en este caso al interés en el contrato. Y de ahí se sacó no solo una interpretación de transparencia formal o de incorporación, de que sea literalmente entendible, sino que había que dar un paso más y llegar a una transparencia material de comprensibilidad de las diversas situaciones y de realmente entender la carga jurídica y económica que iba a implicar para el ciudadano, para el consumidor, el tipo de interés y especialmente en todo lo que, como sabéis, habéis estado en los últimos años con el tema de las cláusulas suelo especialmente. En ese panorama pues también había una directiva comunitaria de la 1714 que había que adaptar. Como casi siempre los españoles vamos un poquito tarde, fuimos los últimos, tardamos 3 años después del plazo prácticamente, había que adaptar en el 16 y nosotros hicimos el 19 con esta ley que os vengo comentando. Y en este caso, además de reforzar las labores de información que tiene que hacer la entidad, es decir, la entidad como profesional de la contratación se le impone una especial obligación de informar de las condiciones que ofrece, también se da cabida al notario en un momento anterior, ya no en el momento final, cuando ya estás en el momento de la escritura de préstamo y ya no hay mucha capacidad de maniobra, es decir, ya se decía, bueno, el notario llega, pero llega tarde, es como el patólogo en medicina, ¿no? El patólogo sabe mucho, pero ya cuando llega poco puede hacer ya. En este caso pues pasaba lo mismo, pero dice, bueno, muchas veces se llega ya el último día de las arras, no hay capacidad de maniobra, vamos a llevar la actuación del notario a un momento anterior. Y entonces, pues bueno,
aquí es donde entra el sistema que ha diseñado la nueva ley y que vamos a ver un poco en la presentación que os he mostrado, para que las fases que yo he puesto aquí, que son cinco fases, son hechas por mí. Quiero decir, la ley no dice exactamente así, pero es un poco en lo que yo percibo en la práctica de mi quehacer diario, lo que yo percibo del nuevo sistema de funcionamiento. Tendríamos una primera fase o fase inicial, donde bueno, has visto una casa, te gusta, o la pareja ha visto una casa, les gusta, se dirigen a un banco, bueno, han hecho ya un poco la idea de la casa que les gusta y van a un banco, les dan una primera información preliminar con una ficha previa, un poco las ofertas de lo que hay. Si el proceso sigue bien, pues ya se va a analizar la solvencia que va a tener esa persona, se hace una tasación de ese bien que se quiere comprar para ver qué proporción de dinero se puede dar en función de lo que valga la casa. Es decir, también he intentado evitar abusos que se habían producido en situaciones anteriores, de llegar incluso a pasarse de porcentaje de tasación, para evitar que, digamos, no haya un sobreendeudamiento y que la operación sea viable. Si todo sigue bien y no se tuerce la solvencia, es decir, lo que tú tienes. He puesto una hucha ahí como consejo. La hucha que está ahí con el dinero es porque mi consejo es que cuando vayas a comprar una casa intentes ir con algo de ahorro, bien porque lo has ahorrado, ahora que las donaciones en Andalucía están con una muy buena regulación, sobre todo cuando es dinero, que no hay más impuestos, pues a ver, que está pasando mucho, pues que los padres que han visto que hasta ahora pues no se retribuían mucho los intereses en los bancos y tenías un dinerillo, pues mejor se lo doy a mi hijo, a mi hija, y que se pueda dar la entrada a la casa o que pueda quitarse parte de la hipoteca. Pues bueno, pues he puesto, como veis, ahí, bueno, realmente lo ha puesto mi hijo de 14 años, el que me ha ayudado con el PowerPoint, porque las nuevas tecnologías, yo me defiendo en el Word y estas cosas, pero la verdad es que hace cositas de estas muy bien. Y entonces le he dicho, mira, búscame algo de esto. Y digo, el dinero tiene su sentido, dice, pues voy con algo ahorrado, o bien que me ha dejado mis padres para poder adquirir, y luego la calculadora dice, bueno, pues para hacer números, para ver hasta dónde puedo llegar, ¿vale? Las reglas clásicas que abandonamos en el año 2000 a 2010 eran muy válidas, es decir, lo de que no te puedes endeudar para la casa en más del 30% de lo que son los ingresos de la casa era una regla bastante sabia que no debemos abandonar, ¿vale? Es decir, hay que intentar, porque la vida, el mundo es redondo y da vueltas, y la vida gira y te da muchas vueltas, y por tanto hay que intentar mantener las cosas en su justo camino. Si todo sigue bien el proceso, pasamos a una siguiente fase, donde ya concretamos una oferta con la entidad que nos ha convencido más, de las que, porque puedes ir a varias entidades si quieres, pero vamos, normalmente siempre uno tiene un banco de referencia y seguramente le va a interesar al banco que tú sigas con ellos, vas a hacerte una oferta, y entonces ya se firma una serie de documentación, se refuerza en este punto la información del banco, es decir, la información que en la fase anterior era un poco general sobre los productos que tiene, ya tiene que ser más específica en relación a la oferta que realiza, y se firma una serie de documentación que se prevé en la nueva ley. Bueno, la documentación, la FEIN y la FEAI, las dos primeras son documentaciones que vienen armonizadas por Europa. Es decir, vosotros vais el día de mañana porque por vuestro trabajo os toca trabajar en Italia, en Alemania o en Francia, y vais a tener esas dos, sobre todo la FEIN, la vais a tener en los países exactamente igual, en francés, en italiano, en alemán, pero con la misma estructura de casillas de lo que es la información que viene estructurada exactamente igual para que puedas, digamos, también una de las finalidades de la directiva y de la transplantación era lograr también un mercado europeo en el ámbito del crédito hipotecario. El proyecto de contrato, es decir, lo que tú vas a firmar, te lo dan ya en formato para que lo puedas leer y ver. El tema de la explicación de los gastos, bueno, en esto ha cambiado radicalmente. Antes de la ley hubo mucha polémica con los gastos. Tradicionalmente los gastos se pagaban por el cliente y ahora ya prácticamente, salvo la tasación, todos los gastos son de cuenta de la entidad en lo que se refiere al crédito hipotecario. Lógicamente, cuando tú compras, la compra de tu casa va a tu costa. Bueno, el tema del seguro, sobre todo para distinguir lo que es los seguros vinculados que te puede exigir el banco de los productos que se combinan y que te permiten, está muy de moda en las entidades, si algún día estáis en la situación de comprar casa o hacer alguna operación, muy de moda el decir, bueno, pues mira, yo te voy a
bajar un poco el tipo de interés en función de que seas un buen cliente mío. Entonces, si me contratas esto te bajo un poquito, si me contratas esto te bajo otro poquito y bueno, ya es cuestión de ver lo que te interesa, qué productos, no coger productos por producto, igual que en las rebajas, no coger los productos porque estén rebajados, sino porque te hacen realmente falta y los necesitas, pues aquí un poco lo mismo y ver también un poco el juego que tiene entre el gasto y lo que vas a tener. Y lo más importante, la advertencia de que tienes que ir a la notaría a hacer una labor de asesoramiento. Es decir, ya no se va a la notaría una vez, sino que se va, que era cuando antes ibas al otorgamiento de la escritura, ahora vas 2 veces. Primero a hacer el acta, que es el siguiente paso que vamos a ver, y luego ya a firmar la escritura de préstamo. Ya queda un documento, en los documentos variables hay cuando pactas un tipo de interés variable, pues sabéis que el tipo de interés puede ser fijo, puede ser variable, incluso ahora hay operaciones que están muy de moda que son mixtas, es decir, 5, 10, 15 años X años en fijo y luego pasas a variable. Pues cuando tiene algún periodo variable de más de un año, pues hay que adjuntar un documento que era una de las pegas que los tribunales habían puesto al sistema anterior, que no se le había representado teóricamente cuáles podían ser las variaciones de la cuota en función de los diversos escenarios de tipo de interés que podía haber. Así, por ejemplo, ¿cuánto dejamos para intervenciones? ¿5 o 10 minutillos? 5 minutillos. Bueno, pues termino la presentación y ya empezamos con las preguntillas. Pues os decía que un escenario, entonces, el Real Decreto que desarrolló la Orden de Transparencia posterior, hubo otra orden de 2011, lo explica diciendo que lo ideal es, o lo que dice es que se expresen 3 tipos de cuotas, es decir, cómo sería la cuota en el escenario más favorable, es decir, cogemos el Euribor, por ejemplo, que es el tipo de referencia más importante, que lo habréis oído en repetidas ocasiones, cogemos el Euribor cuando estuvo más bajo, pues bueno, con tu diferencial la cuota sería pues 400 euros. Cogemos el Euribor en el escenario más alto, que fue agosto de 2008, julio-agosto de 2008, pues la cuota sería 580. Y no estoy mintiendo, es decir, es el doble. Es lo que quiero decir, que entre el Euribor más bajo y el Euribor más alto, la diferencia de la cuota es estar de 300 a casi 600, más o menos. En casi todo ese tipo de cuotas estás prácticamente en el doble. Y luego se hace una media de los Euribor del tiempo que lleva, por unos 20 años aproximadamente, si es un periodo corto más corto, pero vamos, ya llevamos 20 años, y se dice la cuota, la media del Euribor debe estar 1 y pico, 2, una cosa así por ahí, bueno, pues estaría entre esos 300 y 600, 400 y pico, una cosa así la cuota. Entonces tú te haces una idea y dices, bueno, puede pasar de todo, pero de lo que ha pasado hasta ahora sabemos que lo más alto eran casi 600, lo más bajo eran 300 y tengo una media que voy a estar entre una y otra, y entonces pues uno se hace una representación más clara de lo que puede suceder en los próximos años y va a consentir la hipoteca de forma informada, lo que yo insisto mucho cuando me dicen, no, notario tal, se puede hacer con una firma. No, una cosa es consentir y otra es consentir sabiendo lo que estás haciendo en todas sus variantes. Llegado a ese acuerdo, el banco, todo de forma telemática a partir de aquí. La fase anterior se puede hacer física o telemática, es decir, tenéis que comprender que todavía pues hay mucha gente mayor que el entorno telemático, que para vosotros es tan agradable, es hostil, les cuesta. Mis padres no fueron capaces de utilizar la tarjeta, les costaba. El banco le mandaba continuamente a que la tarjeta y que no les molestase retirando dinero. Yo dije, bueno, macho, tú estás acabando tu futuro, pero no me hacía mucho... no me hacía mucho caso, pero lo cierto y verdad es que esa era la tendencia que iba y entonces pues el sistema ahora permite el papel y gente que firma en papel o que firma y hay gente que recibe todo por correo electrónico porque ya el entorno es mucho más fácil, lo puede ver en un dispositivo digital, lo puede ver en su tablet, lo puede ver en el teléfono y lo puede ver en cualquiera de estos artilugios. Entre notarías y banco el sistema es totalmente telemático, es decir, se ha regulado una asistencia de una plataforma, al final ha habido un par de plataformas fundamentalmente, una puesta por el propio notariado y otra que las gestorías que intervienen en el proceso la han articulado. Se sube ahí la documentación y entonces el cliente elige libremente el notario al que quiere ir. Entonces se pone en contacto con el notario de su confianza y reserva una cita y el notario ya le hace, pasamos entonces a la siguiente, la documentación que se envía es la que hemos visto en
presentación anterior, más una manifestación donde el cliente dice que ha recibido toda esa documentación. Todo eso se envía a la notaría. Normalmente envían también ya la nota simple de la finca, lo que es la información del registro de la propiedad, la tasación que se ha realizado, pero bueno, lo importante y relevante es esta documentación. Y pasamos a la siguiente fase, que ya es el otorgamiento, el acta de transparencia. Entonces, el notario se reúne con la persona, o personas en su caso, y le realiza una explicación de la documentación en general, de toda esa documentación, esas 6-7 documentos que habíamos visto, y en particular, o por lo menos esa es mi forma de actuar, cada maestrillo tiene su librillo, pero en mi caso yo le explico la FEIN y la FIAI, sobre todo la FEIN, que es esa ficha que os decía que está además estandarizada para toda Europa. Le explico cada uno de los puntos de la FEIN para que resuelves las dudas que se te plantean, y hay que hacer un pequeño test. Es decir, la ley dice que debe hacerse un pequeño test para cerciorarse de que esa labor de asesoramiento, esa transparencia material, ese entendimiento final de todas las consecuencias actuales y futuras de la operación se ha llegado a un buen puerto. Es curioso que nos han dado un modelo de test, pero no nos han dicho qué criterios hay para aprobarlo o suspenderlo. Es decir, no nos han dicho en qué situación o bajo qué premisas puedes decir que lo ha aprobado o lo ha suspendido. Entonces, bueno, ya cae en la responsabilidad de cada uno. Es cierto que la mayoría de las veces, pues la mayoría de las personas pues haciendo todas las preguntas. Yo recuerdo una vez que me dejaron una comisión en blanco sin contestar, que como no la tenían, pues tampoco le di mayor importancia. Bueno, la han dejado en blanco, no la tienen, no tiene absolutamente ninguna repercusión. También se comprueba, lógicamente, que haya coherencia, es decir, que no te manden una FEIN donde aparece un Euribor más un punto y que luego en el proyecto de contrato te digan que es un Euribor más 2 puntos. Es decir, tiene que ser coherente toda la documentación en su conjunto para que luego lo que se firme responda a lo que realmente se ha acordado. Y ya una vez que el acta es positiva, se hace un proceso inverso, el notario lo comunica a través de esa plataforma a la entidad financiera y ya se queda para la firma. Hay una serie de plazos, es decir, entre la recepción de la documentación en la plataforma y el día de la firma del préstamo tienen que pasar al menos 10 días. Los primeros, cuando entró en vigor, ya estuvimos con un problema con el cómputo de los plazos. Al final era el cómputo normal y corriente del Código Civil. El día que llega la documentación a la plataforma no se cuenta, empieza el día siguiente y el último debe transcurrir por entero. Entonces, al final es al día 11 cuando se puede firmar por primera vez. La finalidad de ese plazo, bueno, en Cataluña tienen una ley de consumo especial y allí son 14 días, pero bueno, es una especialidad que han dado más días todavía de los 10, los 14. La idea es que si surge en el proceso, especialmente la visita al notario, alguna cuestión que no había quedado aclarada, que se aclare, o incluso en el caso de que manejes varias ofertas, pues la posibilidad. Esta FEIN que os decía, se me ha olvidado deciros que realmente es al mismo tiempo para el banco oferta vinculante. Suelen poner los bancos que durante un mes, es el plazo que se suele estar poniendo ahora. Hace un tiempo se ponía un poquito más, pero ahora con los cambios de intereses que hay se está poniendo un mes de vigencia. El banco se obliga a mantenerte y respetarte esas condiciones que te ha ofrecido. Es decir, que al mismo tiempo es una oferta vinculante para la entidad financiera. Y la finalización del proceso ya es el otorgamiento de la escritura. Otorgamiento de la escritura que se produce con mucha más tranquilidad que en la situación anterior. Es decir, ya, como diría en la práctica, el pescado está vendido, está todo cerrado, el acta de transparencia lo ha explicado todo, has dicho, y ahora ya la cuestión es repasar que no haya ninguna contradicción, que todo sea correcto, que no haya ningún cambio ni ningún error en la plasmación, aparte de, bueno, ya la compraventa, comprobar situación de cargas, realizar la labor posterior, y también nos obligan en la nueva regulación a remitir gratuitamente, ahí se prevé el correo electrónico, una copia simple de lo firmado al cliente para que pueda tener también luego el registro de la propiedad. Le mandará una nota con el despacho del documento y las típicas cuestiones que se ponen en el registro de la propiedad cuando se despacha el documento. En este punto sí os tengo que decir, como soy gente joven y todo este tema de la electrónica os gusta mucho, que el día 9, de hecho lo comentaba antes de entrar aquí a un par de amigos que me he encontrado aquí en la entrada, que el día 9 tuvimos un cambio trascendental en el ámbito notarial. Estamos ya con el protocolo electrónico. De momento estamos firmando en papel, pasándolo al protocolo electrónico, pero ya hay una serie de documentos que se pueden otorgar por videoconferencia. Yo, de hecho, me parece que la semana que viene me estrenaré con una videoconferencia. Espero que todo vaya bien y ya os contaré en otra ocasión la experiencia. Deciros que en este nuevo ámbito pues ya hemos diseñado un portal que se llama el Portal del Ciudadano, donde uno se da de alta y ahí le vamos a colgar sus copias electrónicas con su CSV, porque hasta la fecha la copia electrónica nuestra, que se desarrolló muy pronto, pero en el año 2000 ya teníamos copias electrónicas, 2001, pero era
siempre entre notario registro, notario administración, siempre entre entidad pública, no con el ciudadano, y ahora sí que ya se va a implementar, pero siempre de forma segura, sin el correo electrónico, porque como sabéis el correo electrónico al final no va de correo a correo, sino que va a los servidores que los de Hotmail están en Palo Alto, los de Gmail no sé dónde y los de Sonde no sé dónde, y tienen ahí toda la información de todas las cosas que hacemos todos los días en nuestros sitios. Entonces se ha intentado que sea un entorno seguro de relación entre... Hay muchas más cosas, pero como decía el conferenciante, la mejor manera de aburrir es decirlo todo. Entonces ya creo que dejamos un ratillo para que podáis intervenir, preguntarme y ponerme contra la pared en lo que necesitéis de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias. Pasamos, por tanto, al turno de preguntas. ¿Aquí en sala hay alguna? Bueno, mientras alguien se anima y se le ocurre alguna pregunta. Les he impuesto demasiado, eso no riño nada. Ricardo lo sabe, que no riño nada. Pues le paso un par de preguntas que han llegado desde los que nos ven online. La primera, ¿realmente sirve el acta de transparencia para entender el contenido de una minuta hipotecaria? Yo estoy convencido de que sí. Estoy convencido de que sí, y la experiencia que tengo en el despacho es francamente positiva. Las personas con las que me dicen, pero esto no se hacía antes, ¿no? Dices, que esto no tiene nada que ver, es que esto no me lo habían dicho antes, es que eso es mi día a día, y yo creo que compañeros con los que he hablado me transmiten exactamente la misma... Se me había olvidado, luego te doy unos datos, quería daros solamente informativos, me han dado unos datos. En el año 2019, de entrada en vigor de la ley, se hicieron en España 188.000 actas, 188.235 actas. En el año 2020 se hicieron 353.816, fue el año de la pandemia, que hubo 2 o 3 meses que prácticamente no hicimos nada. En el año 2021 se hicieron 472.883 actas en toda España, en Andalucía 91.000. En el año 2022 se hicieron 495.368, en Andalucía 94.000. Y en lo que llevamos de 23, en el primer semestre, es decir, mitad de año, se nota ya el tema, si os fijáis, se nota la subida de tipos de interés, porque se han hecho 215.762 en España y 42.118 en Andalucía. Si multiplicamos por 2, estaríamos hablando de 430, 431, que volveríamos a estar por debajo del nivel del 2021. Teniendo en cuenta que además que muchas de las que se hacen son de innovación, porque todo este proceso que os he explicado no solo se hace cuando por primera vez haces el préstamo, sino que si luego tú llegas a un acuerdo del banco de pasarte de un tipo variable a un tipo fijo, como está pasando ahora con la subida variable, vuelves a repetir este proceso, se hace este proceso también. Perdón que te metí una morcilla aquí sin... Se me olvidó, perdonad, me había olvidado dejar esto apagado. Pues me da tiempo a otra pregunta. ¿Cómo puede el asesoramiento financiero notarial fomentar la planificación financiera a largo plazo de los individuos y las empresas? Hombre, es una labor más de antemano, porque a nosotros nos llegan ya un poquito ese tema ya, pero sí que es cierto que con las personas con las que hablas y tienes cierto trato reiterado sí que comentas. Yo cuando firmo una póliza de crédito digo un par de cosas que muchas veces la gente me dice, pues no me lo habían dicho. Le digo, mire, los gastos estos son deducibles, dáselo a su gestor, porque esto es legalmente deducible, no es ilegalmente deducible. Y le digo, y esto es para necesidades a corto plazo, es decir, usted esos 20.000 no se compre un coche, no renueve la oficina ni se compre una casa, esto es para necesidades de tesorería. Es decir, yo mire, siempre pongo el ejemplo, yo estuve, la ventaja de haber estado por diversos sitios de España, que estuve trabajando aparte de Mallorca, donde tuve la experiencia con los alemanes, estuve en Lleida, en Lérida estuve y había una fuerza agrícola importante. El agricultor utilizaba la póliza de crédito muy bien. En invierno la disponía para las semillas, y cuando luego en verano vendía, la reponía. Es decir, ese es el uso de la cuenta de crédito. Es decir, o bien el descuadre del mes para el pago de nóminas que te cobras más tarde. Bueno, pues ese es el plazo. No para utilizar una financiación a corto plazo. Eso se explica, pero claro, no puedes llegar a más, porque, bueno, pues llegar a lo mejor a un foro como este, pero en el día a día de la notaría, ya con resolver los temas del día a día vas justo. Perfecto. Última oportunidad, ¿alguien en sala? Enhorabuena por la claridad expositiva y sobre todo la cantidad de temas tratados. Y también enhorabuena a su hijo, porque ha hecho una grandísima labor. Yo llevo 30 años dedicándome a la banca privada y tengo que decir que la figura de los notarios en el asesoramiento financiero
en general, mucho más allá de las financiaciones hipotecarias, en aspectos sucesorios, por ejemplo, temas tributarios, como ha mencionado, sin ser obligación del notario, eso va dentro de la bondad y de la vocación de servicio que prevalece en la función. Yo creo que hay que estar orgullosos del esquema notarial. La pregunta que yo quería hacerle, Antonio, es... Por favor, tuteame, Sí. por favor. Ya llevo mala edad. Hemos hablado un ratito antes y ya nos hemos puesto de acuerdo. La pregunta que te quería hacer, Antonio, es si en el cuerpo notarial tú percibes en general esa vocación de servicio, de asesoramiento financiero, o es algo que lo llevas tú muy a gala, como se ha demostrado en esta sesión. Hombre, yo creo que en general, yo te puedo dar un ejemplo y creo que en general es un cuerpo de servicio y intentamos nunca dejar tirado a nadie. Yo recuerdo, me acuerdo la época del cambio al euro, me pilló en Mallorca. Acababa el 31 de diciembre, me pilló con un vuelo que tenía a las 8 de la tarde para ir a ver a mis padres que estaban en Galicia, y a las 5 de la tarde estaba saliendo con la lengua fuera sin comer, cogiendo el coche para no perder el avión, porque estábamos haciendo las adaptaciones, que además, por más que decía los gestores, pero no os preocupéis, no hay que adaptar el capital, ya lo adapta el registro mercantil, estaos tranquilos, es una operación aritmética, pero claro, querían, ya digo, no perdí el avión de milagro. Y luego te puedo decir, y bueno, no sé si al final mi mujer está en el público, pero que a veces me tiene que reñir. Tenemos un foro en una de las aplicaciones de estas tan de moda de notarios, y a veces a las 11:30 de la noche estamos discutiendo sobre la interpretación de una cosa y si se puede firmar o cómo se puede firmar o cómo se puede mandar a un compañero una consulta. Oye, tengo esto, tengo una persona con una medida de apoyo, un antiguo discapaz, quiere hacer esto, ¿cómo lo puedo dar? Y estaban contestándole. Yo un día me metí en una y a la 1:30 dije, mira, Javier, de Barcelona, Javier, yo ya no puedo más, me voy a dormir porque mañana tengo que ir a la notaría, ya no me da más la cabeza, ya no puedo decirte más cosas de lo que tal, ya a ver mañana cómo lo resuelves, pero ya no te puedo ayudar más. Y estamos, me parece que ahora ya hemos llegado a 500 en ese foro de 3.000 y pico que somos, o sea que al menos hay 500 que están en un foro intercambiando opiniones y resolviendo dudas. Y vamos, yo estoy con otro que también en el día a día, que comparte despacho, que le veo con la misma actitud. Que luego hay malos momentos y que a veces no puedes más, sí, pero en general intenta resolver, y yo creo que la gente que está en oficinas lo sabe. Lo que pasa es que luego el público en general viene a la notaría una vez en su vida, 2 veces en su vida, hace un testamento, un poder para pleitos si se compra una casa. Es una función cuya actuación se reconoce solo porque es habitual del uso, y en general creo que funciona razonablemente bien, como todo obra humana perfectible, mejorable, pero que en general creo que funciona bastante bien. No sé si te he resuelto. Pues ya no tenemos tiempo para más. Don Antonio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hacemos un mini descanso de 5 minutos y seguimos. Gracias.